Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y pueblo en general. El día de hoy vamos a empezar en un par de minutos. De acuerdo, comentarles lo siguiente. Primero que nada, el día de hoy hemos tenido un pequeño inconveniente técnico al inicio, por eso es que no ha habido la entrada protocolar de siempre. Pero sin perjuicio de ello, vamos a empezar. Comentarles lo siguiente. Para el día de hoy tenemos una ponencia muy especial. Como ustedes saben, hemos estado abordando este diplomado desde un enfoque, primero que nada, con una adecuada teoría del caso, revisando cuál era lo último, por ejemplo, de actualidad normativa en materia penal, procesal penal, ¿no? Sustantiva, adjetiva, todo ello, y luego empezamos con diligencias preliminares, investigación preparatoria, tutela de derechos, control de plazos. Fuimos abocando poco a poco, etapa intermedia, hemos abordado también, y previo a esto hemos tenido que ver la prueba, por ejemplo, características, cómo llevarlo a cabo y todo ello. Y luego de este venía un tema muy especial, entramos a juicio oral, recuerden, y de ahí recién debíamos de pasar a medios impugnatorios, que es el tema que hemos hecho el día miércoles. No obstante, por temas de salud del docente, recordarán en su momento, es que juicio oral no se llevó en su momento a cabo. Entonces, el día de hoy les comento que tenemos a un ponente muy especial, ex juez, nos acompaña el doctor Alan Javier Choque Serpa. El doctor es ex juez, como se lo he dicho, es un amante del derecho, un tractor impecable, que el día de hoy nos va a reforzar en lo que es este ítem muy importante, juicio oral. Cualquier duda, pregunta que tengan al respecto la pueden dejar en la caja de comentarios o también cuando se les remite el link de la asistencia, allí lo dejan. ¿De acuerdo? Para que el doctor lo pueda resolver. ¿Listo? Entonces, hecho ello allí, vamos a ir esperando unos minutos más al docente y a los demás compañeros para que puedan ingresar a la sala. ¿Ok? Listo, colegas. Entonces, así quedamos. Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. El día de hoy hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, así es que hemos iniciado sin la parafernalia de siempre. No obstante, obviamente tenemos que empezar y comentarles lo siguiente. Esta semana vamos a tener tres ponencias, como les he comentado. Entonces, el día de mañana, a partir de las 7 de la noche aproximadamente, vamos a tener una ponencia más, es la que quedaba pendiente, ¿recuerdan? ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy, a manera de introducción, primero que nada, les doy una más cordial bienvenida a los nuevos integrantes a esta sesión académica, la misma que viene siendo grabada para todos aquellos que la quieran revisar. Si hay algún problema con el audio, me comentan, por favor. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Muy buenas noches, estimados colegas, miembros de la orden nuevamente, a todos los que van ingresando a la sala. Comentarles que el día de hoy tenemos una sesión académica de la siguiente manera. Empezamos, recordarán ustedes, hace ya más de un mes, abordando primeramente la actualidad del proceso penal, actualidad de derecho penal, parte normativa, sustantiva, adjetiva, todo ello, ¿de acuerdo? Posteriormente hemos empezado a tocar desde la parte procesal, desde abajo, hemos tocado todo lo que era, por ejemplo, investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia. Ahí es muy importante, obviamente, la prueba. Hemos también tenido sesiones de prueba. Dentro de la investigación, recordarán ustedes, es muy importante para el abogado litigante saber correctamente cómo, en este sentido, interponer algún recurso, algún remedio. Hemos hablado del control de plazos, hemos hablado de tutela de derechos, hemos hablado recientemente de un tema posteriormente a la etapa intermedia, como sabemos, sin juicio oral. Nos vamos a juicio oral y podemos tener, eh, en este caso, medios impugnatorios pertinentes. Hemos hablado de ello, pero recordarán
quedó pendiente la sesión de juicio oral, una sesión muy importante, dado que es la parte central del proceso penal. En ese sentido, el día de hoy nos acompaña un ponente de primer nivel. Él es ex juez de paz letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Él es doctorado, con doctorado en Derecho. Estoy haciendo referencia al doctor Alan Javier Choque Serpa, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad San Agustín de Arequipa, doctor en Derecho por la misma casa de estudios. Y en esa línea vemos que es un amante de derecho con trayectoria impecable, con una sólida trayectoria académica y que el día de hoy nos va a acompañar con el tema de juicio oral. Todas las dudas, preguntas que tengan, en un momento se va a subir la asistencia, ahí pueden ponerla. Hay algunos alumnos a veces que ponen preguntas muy buenas, muy largas. No se preocupen, lo pueden poner, no se sientan aislados ni nada de ello. Excelentes preguntas que ponen, la verdad, muchas para pensar y ampliar la ponencia. Excelentes. ¿De acuerdo? Así es que muy bien allí. Listo, señores. Entonces, sin más preámbulo, vamos a esperar unos minutos al ponente. Seguro que ya se va a conectar. Si tuviesen alguna duda, pregunta, avisan. Me están preguntando por interno el tema del día de mañana. Pues bien, les comento, para el día de mañana oficialmente deberemos estar tocando, a ver, eh, ya terminando recursos impugnatorios, vamos a tener un tema de reforzamiento para centrar las bases sobre todo de la parte sustantiva. Si bien ya hemos hablado bastante sobre el tema de derecho procesal penal y todo ello, ahora sentamos bases, teoría del delito, aspectos relacionados al mismo. ¿De acuerdo? Vamos a tener una segunda clase de derecho penal. Creo que es también la segunda de teoría del delito. Así es que pónganle punche a escucharla. La asistencia va a ser el día de mañana a las 7 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, igual les vamos a pasar el link para que todos puedan ingresar. No olviden siempre marcar sus asistencias porque es la única manera de poder, obviamente, tener un respaldo de que están asistiendo y todo ello, ¿no? Más que todo una formalidad. ¿Ok? Listo, colegas. Entonces vamos esperando. Me parece que ya ha ingresado a la sala. Él ya está ya con nosotros. El doctor, en ese sentido, primero que nada, vamos a hacer la presentación oficial previa al inicio. Muy buenas noches, estimado doctor Alan Javier Choque Serpa. Bienvenido nuevamente a EIBUC 360. En esta ocasión le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, con quienes se está coorganizando el presente evento académico. A manera de introducción, estimados colegas, el doctor Alan Javier Choque Serpa es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Asimismo, el doctor es maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Adicionalmente, el doctor es doctor con ese grado, tiene grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, dentro de su haber, consta, ha sido juez de paz, letrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, es decir, es ex juez, y en ese sentido es un amante de derecho con una sólida base académica y profesional, y que el día de hoy, les comento, eh, va a compartir sus conocimientos de actualidad en torno a un tema muy interesante, el juicio oral. Dicen allí que el juicio oral es la parte central, la parte más importante del proceso penal. Y bueno, qué mejor manera de actualizar, de mejorar y de compartir ideas que con el doctor Alan Javier Choqueserpa. Muy buenas noches, estimado doctor. Bienvenido nuevamente a IBUC 360. Puede iniciar cuando usted guste. Bienvenido. Muchas gracias por el uso de la palabra, estimado amigo doctor Edison.
Y gracias también a los organizadores por esta gentil invitación a poder compartir este espacio académico y conversar un poquito respecto a los aspectos vinculados del el proceso penal, específicamente sí el tema que nos ocupa el día de hoy, el juicio oral. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente con todos y cada uno de ustedes, estimados y apreciados colegas que han podido conectarse el día de hoy. Vamos entonces a comenzar. Voy a compartir las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Muy bien, como bien comentaba Edison al comienzo, el tema que nos ocupa el día de hoy, estimados y apreciados doctores, es el juicio oral. Y ciertamente del proceso penal común que tenemos en la actualidad, que rige nuestro Código Procesal Penal del año 2004, pero que a través de distintas vacatio legis entró en vigencia de manera diversa en los lugares más recónditos del Perú, siendo la última región, por cierto, en Lima, en donde recientemente, el año 2022, se concluía con finalmente el desarrollo absoluto y total de la aplicación e incorporación de nuestro nuevo Código Procesal Penal. El juicio oral es el tercer gran momento que tiene nuestro proceso penal común. Recordarán que el diseño que tiene ahora el íter procesal, la nueva estructura en nuestro proceso penal, va a comenzar con esa investigación preparatoria que a su vez se subdivide en dos importantes momentos como son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada, ¿no? Esas diligencias preliminares que desde hace un tiempo se ha modificado ya este aspecto vinculado con la conducción criminalística que realiza la Policía Nacional del Perú, pero que la conducción jurídica sigue a cargo del Ministerio Público. El señor fiscal penal es el titular de la acción penal, es el defensor de la legalidad, representante de la sociedad en los litigios penales. Pero de la investigación preparatoria no hablaremos el día de hoy. De la etapa intermedia tampoco. En la etapa intermedia, que es el segundo gran momento, ese filtro, ese saneamiento procesal para los civilistas que sirve precisamente para poder, de alguna manera, discriminar qué procesos tienen mérito de juicio y qué procesos no lo tienen. Muchos dicen, grandes penalistas se han pronunciado respecto a esa deficiencia en esta etapa procesal, se considera inclusive un fracaso en la etapa intermedia. Me refiero, claro, al control de acusación, porque en el caso del sobreseimiento creo que hay pocas críticas, pero se es más severo a la hora de cuestionar al control de acusación, ¿no? Quiero decir, el señor fiscal penal, al terminar la investigación preparatoria, debe tomar una decisión en un plazo de 15 días, casos simples, y 30 días en casos complejos, de formular un requerimiento acusatorio o en todo caso un requerimiento de sobreseimiento. Si formula un requerimiento acusatorio, el juez en un plazo de 10 días debe correr traslado a las partes para su pronunciamiento respectivo y luego convocar a una audiencia preliminar de control de acusación, donde luego de la oralización del requerimiento, propiamente dicho, de la acusación, se efectuará pues las observaciones formales, sustanciales, el ofrecimiento de medios probatorios y este dará por terminado con el auto de enjuiciamiento. Allí termina la labor del juez de investigación preparatoria, el juez de garantías, según el modelo procesal penal peruano, que también tiene mucho que mejorar sin duda, ¿no? A partir de allí se va a aperturar una nueva etapa, un nuevo incidente, un nuevo derrotero procesal llamado juicio oral o etapa de juzgamiento, que es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, y que tiene algunas peculiaridades y particularidades que estaremos debatiendo enseguida. Vamos a comenzar con los aspectos generales, porque ciertamente del juicio oral se dice mucho, es cuando las papas queman y que tiene como principal característica la actuación probatoria, ¿no? Más allá de los alegatos respectivos, más allá de repente la prueba nueva, de repente el examen del acusado, el famoso reexamen de prueba, entre otras cuestiones, ciertamente si tuviésemos que resaltar la importancia del juicio oral, tendríamos que centrarnos necesariamente en ese debate probatorio, ¿no? La actuación de prueba, cómo lo establece el Código Procesal Penal en el orden respectivo, con la prueba de carácter testimonial, pericial y documental. De eso estaremos hablando enseguida. Pero vamos a partir utilizando un método de carácter deductivo. Vamos a primero analizar un poquito los aspectos generales del juicio oral, los principios que están consagrados tanto en el título preliminar del Código Adjetivo como también el 374 y siguientes de esta normativa procesal. En primer lugar, si tuviésemos que resaltar la importancia y centralidad del juicio oral,
tenemos que hacer referencia a los siguientes principios: el principio de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Mucho se habla también de la imparcialidad, de ciertamente el rol del juez como un tercero supraparte que va más allá de los intereses de las partes. El juez no es un sujeto procesal, sino que más bien es un actor que no tiene interés ni legitimidad para obrar, sino que más bien cumple un rol. Todos sabemos por mandato del artículo 139 de la Constitución Política, que regula las garantías jurisdiccionales, que el señor juez, en este caso, ya no será el juez de investigación preparatoria, sino el juez de juzgamiento. Será unipersonal en casos simples, menos de 6 años de pena privativa de libertad, y será un juzgado colegiado si supera este marco punitivo, ¿no? Entonces, el rol del juez es el de imparcialidad. Y por otro lado, por cierto, se habla mucho de los principios de objetividad del Ministerio Público, y aquí vamos a hacer el primer cuestionamiento, ¿no? Porque el título preliminar, que me parece que es el artículo 7º del Código Procesal Penal, establece el principio de objetividad del Ministerio Público. Porque si el juez tiene que ser imparcial, el Ministerio Público tiene que ser objetivo. ¿Qué implica la objetividad? Nos dice que el señor fiscal penal está obligado a recabar elementos de cargo, pero también de descargo respecto al imputado o a los imputados en un proceso penal. Entonces, la objetividad siempre se le increpa, se le recrimina al señor fiscal y se le dice: usted, señor fiscal, tiene que ser objetivo, tiene que recabar tanto elementos de cargo, o sea, incriminatorios que acrediten la culpabilidad y responsabilidad penal del imputado, pero también no taparse los ojos, no tapar el sol con un dedo, sino que debe asumir también una postura objetiva. Esto es, si tenemos indicios o elementos que nos permitan pensar que el imputado es inocente, bueno, en el Perú no tenemos un sistema de inocencia, sino más bien de no culpabilidad, entonces también debe incorporarse, ¿no? Pero aquí viene la crítica, porque la objetividad a que hace referencia este principio en cuestión no está referida a todo el proceso penal. Quiero decir, ¿hasta cuándo debe ser objetivo el señor fiscal penal? Si uno hace un análisis sistemático de toda la normativa procesal penal, el rol que tiene el señor fiscal, la respuesta es muy sencilla: el señor fiscal debe ser objetivo únicamente hasta la investigación preparatoria. Porque cuando el señor fiscal investiga, sí, pues, en ese rol recaudador de elementos probatorios, bueno, en ese estadio, por cierto, elementos de convicción, debe ser objetivo sin duda. Por ejemplo, recabar antecedentes penales, va a parecer probablemente que no registra antecedentes, realizar constataciones fiscales en donde probablemente no aparezca tampoco ningún indicio, remitir o recabar información de las distintas entidades estatales como registros públicos, SUNAT, donde eventualmente tampoco va a encontrar nada, pero debe hacerlo porque es objetivo. Pero ¿cuándo se acaba la objetividad del señor fiscal? Cuando comienza la etapa intermedia. Desde el momento que el señor fiscal decide formular su acusación, no le podemos pedir que sea objetivo, simple y llanamente porque ahora va a asumir una postura de vida, va a convertirse en un sujeto procesal con una pretensión, con un interés, con una legitimidad para obrar, en este caso de carácter activa. Entonces, el señor fiscal penal, el Ministerio Público, debe ser objetivo únicamente en la investigación preparatoria, y a partir de allí va a asumir una postura, asumirá un bando y perderá esa objetividad. No porque quiera, sino porque debe. Está convencido el señor fiscal que el imputado es el autor del delito en cuestión, y como tal, pues está formulando su requerimiento acusatorio para llevar a juicio al imputado y así, a través de un debido proceso, pueda imponérsele una sanción, específicamente una de las penas que regula nuestro ordenamiento jurídico penal. De tal manera que la objetividad está reservada únicamente para la investigación preparatoria. Comentemos un poquito, entiendo que al final habrá algún tipo de preguntas, con todo gusto lo comentamos. Con los principios, de manera muy sucinta, tenemos en primer lugar el principio de publicidad. Sabemos que el proceso penal es de carácter público porque los delitos en cuestión, el derecho penal, vaya, en general, forma parte de la rama del derecho público en la medida que es deber del Estado velar por la paz social y el bien común de justamente la sociedad, y para ello es que se va a punir, se va a castigar a las personas que delinquen. Y esa sanción, ese enjuiciamiento, es de carácter público. Recordemos que estamos en el juicio oral, ¿eh? Porque claro, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, más bien el código nos habla de una reserva del proceso,
en la que únicamente las partes y sus abogados pueden acceder a la carpeta fiscal. Investigación, que es muy distinto de una investigación secreta, por cierto, ¿no? La reserva siempre. El proceso en la investigación preparatoria es reservada. Únicamente para abogado y para las partes se les permite el acceso debido. Los demás, no, porque es reservado. Ahora, otra cosa es la investigación secreta en la que ni tan siquiera el imputado, ni las partes, ni sus abogados tienen conocimiento, es por un periodo determinado y de manera fundamentada, ¿no? Pero en este estadio, el juicio oral, por supuesto que estamos ante un proceso, un juicio, un juzgamiento de carácter público. ¿Por qué? Es una garantía no solamente para el procesado, sino también para la sociedad. La sociedad tiene el deber, estimados colegas, de verificar de qué manera los operadores del sistema de justicia administran justicia, porque precisamente no olvidemos que la justicia emana del pueblo, la justicia, como diría John Rawls, es un derecho y como tal es ejercido directamente por los ciudadanos. Pero claro, somos 33 millones, le encargamos esta tarea, este rol a los jueces, en este caso en materia penal, por lo que el proceso debe ser público, ¿no? La inmediación, ya sabemos que es ese contacto directo que tiene el juez con las partes. Yo diría desde la pandemia que este principio un poquito se ha visto, pues vamos a decir, flexibilizado, porque tenemos, por ejemplo, audiencias de carácter virtual, ¿no? Por eso, si nosotros vamos un poquito más allá, podríamos concluir que la inmediación no solamente es ese contacto directo entre el juez y las partes, sino y sobre todo entre el juez y los medios probatorios. El señor juez tiene que escuchar lo que dice el testigo, tiene que visualizar el video, tiene que escuchar el audio, tiene que ver el objeto material del delito, tiene que escuchar la oralización de los documentos, tiene que escuchar al señor perito que cae en contradicciones. Entonces, más que el contacto directo entre el juez y las partes, ese contacto debe estar reservado para el juez y los medios probatorios. Seguidamente tenemos el principio de oralidad. De este principio se habla mucho porque ahora ya no solamente está reservado para el ámbito penal, sino que además se tiene a la oralidad presente en otras ramas del derecho, en otra naturaleza jurídica de procesos, por ejemplo, el proceso civil, inclusive ya el proceso laboral, entre otro tipo de procesos, ¿no? Los procesos de violencia, en sede tutelar, por ejemplo, también la norma no lo dice expresamente, pero estas famosas medidas de protección, entre otras cuestiones, también se rigen por un principio de oralidad, ¿no? Pero no debemos confundir, estimados amigos, oralidad con la verbalización de los actos procesales. Quiero decir, no, en el Perú no es que todo es oral. En el Perú mantenemos un sistema mixto en la medida que, si bien existe oralidad, pero también tenemos escrituralidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de juicio oral, no tendría sentido el juicio oral si no fuese porque antes el señor fiscal penal ha formulado un requerimiento escrito de acusación. Y así también las partes han absuelto en el plazo de 10 días, no de forma oral, sino de forma escrita. Y en su momento se han ofrecido medios probatorios también de forma escrita. Entonces, no es que tenemos un sistema netamente oral, verbal, sino que también tenemos un sistema de escrituralidad. Ciertamente tenemos un sistema mixto, pero si hablamos en términos de eh, ponderación, si se quiere, si queremos hacer un balance, nuestro sistema es preferentemente oral, ¿no? Si tuviésemos que elegir entre oralidad y escrituralidad, el juez debe de alguna forma siempre velar por la oralidad, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los incidentes que se generan en la audiencia, ¿no? Ustedes habrán visto, doctores, quizá están siguiendo el juicio del señor Pedro Castillo y habrán podido comprobar que a cada momento los señores abogados, que están en todo su derecho, por cierto, formulan incidentes, ¿no? Por ejemplo, los incidentes de recusación, los incidentes no sé, por ahí he visto, por ejemplo, la participación de algún abogado, la sanción, una multa, una inconducta funcional, algún cuestionamiento a la imparcialidad de los jueces, en fin. Todo incidente, antaño, el juez le solicitaba pues a la parte requirente, le solicitaba que lo presente por escrito, ¿no? Por ejemplo, señor juez, nunca se notificó a mi cliente. El testigo nunca fue notificado. ¿Cómo es posible que lo vamos a dar por desistido? No va a venir el testigo porque usted lo decía, señor juez. Usted tenía la obligación de notificar al testigo, ¿no? Las partes tienen el deber de coadyuvar con la presentación de sus pruebas, la parte oferente debe hacerlo,
pero también el órgano jurisdiccional debe brindar el apoyo respectivo. Entonces, señor juez, solicito que se declare la nulidad de su decisión. Esas cuestiones ahora son preferentemente orales. ¿De acuerdo? La contradicción, ya sabemos que esta también es una garantía jurisdiccional. Nada puede escapar de la contradicción de las partes. Todo incidente que se genera en el proceso debe realizarse con conocimiento, pero sobre todo la intervención de todos los sujetos procesales, ¿no? Desde cuestiones básicas, ¿ah? Como por ejemplo, se me ocurre la reprogramación de una audiencia, la suspensión de la misma, el orden de la actuación de prueba, todo debe pasar o debe estar debidamente garantizada con la contradicción de las partes. Muy bien. Estas cuestiones, bueno, ya sabemos, dirección del juicio, el juez dirige el juicio, si es un juzgado colegiado, se determina un director de debates que va a controlar esa dirección, que no necesariamente es el presidente del colegiado. Tenemos un control también de orden disciplinario, un control de legalidad, control de las objeciones, emisión de resoluciones orales, la debida observación que están a cargo íntegramente del juzgado, del órgano jurisdiccional, ya sea el juez penal unipersonal o el director de debates del juzgado colegiado. ¿De acuerdo? En cuanto al registro de información, ciertamente desde que la tecnología lo permite, todas las alocuciones, los actos procesales dentro del juicio oral están debidamente registrados en audio y video y por tanto no hay mayor complejidad al respecto. Quiero decir, está garantizado en este caso en particular que todas las intervenciones de las partes puedan estar debidamente y taxativamente contenidas en un soporte técnico, ¿no? Por ejemplo, las audiencias virtuales quedan grabados en Google Meet, que es una plataforma oficial del Poder Judicial. Bueno, en realidad no le pertenece al Poder Judicial, pero utiliza este aplicativo, estos servicios para poder, de alguna manera, grabar en la nube respectiva estas intervenciones. Vamos ahora con un aspecto un poquito más práctico del juicio oral, porque si bien la parte crucial es la del debate probatorio, no obstante es importante antes sanear algunos aspectos de carácter procedimental para que una vez debidamente instalada la audiencia de juicio oral se pueda realizar la actuación probatoria debida. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas cuestiones respecto al carácter público de la audiencia, pero que es verdad, podemos establecer algunas restricciones a ese carácter público del juicio oral que establece también la propia normativa y nos dice que el juicio oral es público, pero cuando el proceso esté referido a una posible afectación del pudor, la vida privada, el honor, o afecte la integridad física de alguno de los intervinientes, o el orden público, o la seguridad nacional, eventualmente ahora que estamos en tiempos de guerra, o se afecte los intereses de la justicia, o esté en peligro algún secreto particular, comercial o industrial, el juez deberá garantizar que efectivamente ese juicio oral no se lleve a cabo de manera pública, sino más bien deberá resguardarse el carácter privado de ese juicio oral. Muy bien. Vamos ahora, conforme a lo que dispone el artículo 359 del Código Procesal Penal, que establece algunas cuestiones vinculadas con la instalación del juicio oral. Por ejemplo, si es que el proceso está referido o se realiza en contra de funcionarios públicos, o está vinculado a delitos de la prensa o a derechos fundamentales tutelados por la Constitución, entonces el proceso no será público, sino será recontra público, ¿no? Siempre públicos. Ustedes recordarán, bueno, a diario se ve, lamentablemente para nosotros, pero a diario se ve que los procesos de corrupción de funcionarios están pues transmitiéndose por canales oficiales del Estado, por ejemplo, Justicia TV, eventualmente otras plataformas de YouTube, hasta por el TV Perú, en fin, lo más público posible, ¿no? Y uno revisa las audiencias de juicio oral de los funcionarios públicos, sobre todo de los altos funcionarios, y va a encontrar pues en la imagen que hay 40 cámaras de televisión en la parte posterior de la sala de audiencias. Eso porque al tratarse de cuestiones de interés público, entonces está garantizada precisamente la publicidad. ¿Quiénes deben concurrir a esta sesión de audiencia? En primer lugar, el juez y las partes, ¿no? Porque el juicio se va a realizar con presencia ininterrumpida de los jueces, el fiscal y las demás partes procesales.
Inclusive, si estamos ante un juzgado colegiado, si falta uno de los jueces, entonces este será reemplazado por una sola vez. El acusado, en cambio, no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del juez, ¿no? Como está sucediendo, por ejemplo, con el señor Pedro Castillo, que está presente en todo lugar y en todo momento a desarrollarse su juicio oral. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el señor fiscal, representante del Ministerio Público, se ausenta de manera injustificada o falta dos audiencias consecutivas o a tres audiencias no consecutivas? La consecuencia es clarísima y onerosa para el señor fiscal porque se le va a excluir del proceso y el señor juez le va a solicitar al señor fiscal superior de esa competencia territorial que cambie al fiscal por otro, que dé un paso al costado porque, bueno, está faltando mucho, está perturbando el juicio oral y por tanto lo invitamos a que elija pues a otro fiscal de repente más responsable en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre con el abogado defensor? Bueno, si el abogado defensor se ausenta de manera injustificada, de igual manera a dos audiencias consecutivas o a tres audiencias no consecutivas, de igual manera se le va a excluir de la defensa y en este caso también será reemplazado en esta oportunidad por un abogado defensor público gratuito, ¿no? Lo que antes era el abogado de oficio. Por eso ustedes seguramente han podido apreciar que en algunas oportunidades el señor abogado defensor público está bien sentado, ¿no? En la parte posterior de la sala de audiencias, esperando, al espera, está al acecho el señor defensor público del Ministerio de Justicia para poder verificar si es que el imputado tiene o no tiene abogado. Porque si no tiene abogado, entonces el señor defensor público entra en acción y puede de alguna forma participar e intervenir. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el actor civil? Sabemos que el actor civil es el agraviado que está debidamente constituido en la etapa de investigación preparatoria, tiene una pretensión resarcitoria, solamente puede perseguir la reparación civil. Así que si éste está debidamente constituido y no concurre a las sesiones de audiencia, entonces se va a advertir una suerte de desistimiento tácito y se le tendrá por abandonada su constitución en parte civil. ¿Qué ocurre entonces con la pretensión resarcitoria? Bueno, esta regresa al Ministerio Público porque no olvidemos que en un primer momento el señor fiscal penal es quien tiene a su cargo esa doble pretensión, tanto la pretensión punitiva como la pretensión resarcitoria. Y en el caso de la punitiva, bueno, esta es ejercida de manera exclusiva y excluyente por el señor fiscal, nadie más que él puede hacerlo. En el caso de la resarcitoria, la pretensión civil, pues si hay actor civil, genial, pero si no hay o este no asista a la audiencia de juicio oral, será el señor fiscal quien asuma otra vez esa doble pretensión. ¿De acuerdo? Con la presencia de todas las partes, se va a dar por válidamente instalada la presente audiencia de juicio oral y se va a desarrollar la misma en diferentes sesiones. Porque ya quedó claro también a estas alturas, estimados colegas, que si bien la audiencia de juicio oral es de carácter inaplazable, es una audiencia única, dice la Corte Suprema, no podemos confundir que sea una audiencia única con que se realice en un solo día, ¿no? Hay muchas audiencias únicas, pero no se refiere a que debamos estar 36 horas en una audiencia de manera maratónica, y yo diría inclusive antiacadémica y antipedagógica y contra todas las reglas de la lógica y del raciocinio humano, sino que puede realizarse una audiencia única en diferentes sesiones. Claro, en el menor número de sesiones posibles para garantizar la famosa concentración y economía procesal, ¿no? En este caso, amigos, la audiencia solamente se suspenderá por un plazo no mayor de 8 días hábiles, ¿no? Es decir, no puede superar los 8 días hábiles porque si entre sesión y sesión transcurren más de 8 días, se va a producir lo que se conoce normalmente como el quiebre del juicio, ¿no? Su resquebrajamiento. El juicio será nulo, se dejará sin efecto. Por eso los señores jueces y sus respectivos asistentes, especialistas, están siempre atentos, ¿no? Con su agenda respectiva para poder verificar que la suspensión de la audiencia para continuarse en una siguiente sesión no exceda precisamente de esos 8 días. Caso contrario, se tendrá que dejar sin efecto el juicio oral y habrá que comenzar de nuevo, ¿no?
siempre ha habido este cuestionamiento y ya en reiterada jurisprudencia se ha pronunciado también ya en la Corte Suprema y ha dicho que no confundamos el quiebre del juicio con de repente el normal desarrollo del juicio, porque en determinadas circunstancias el juicio se puede salvar todavía, ¿no? Por ejemplo, cuando damos por actuados medios probatorios que ya han sido anteriormente debatidos, o se habilita a uno de los jueces para evitar precisamente el quiebre del juicio, cuando éste antes ha sido destituido, de repente está con licencia, de repente ya se ha concluido su designación como juez provisional o supernumerario, en fin, cuestiones de distinta índole que puede ocurrir. Ahora, el juicio oral, las sesiones respectivas, también pueden suspenderse por razones de enfermedad. Se puede enfermar el juez, el fiscal, el imputado y, por supuesto, el abogado defensor. Y cuando esto ocurre por causas de fuerza mayor o caso fortuito, entonces también es posible suspender la audiencia, pero ya saben, en un plazo no mayor de 8 días, ¿no? En cuanto a las cuestiones vinculadas con la oralidad, sabemos que desde que la tecnología lo permite, se registra en audio y video, pero además se levanta un acta, ¿no? El señor especialista de causas va a redactar un acta respectiva para poder, de alguna manera, completar toda la información que tiene lugar eh, precisamente las ocurrencias y actos procesales que tengan lugar en la audiencia de juicio oral, ¿no? Bueno, antes los señores especialistas, por cierto, tenían pues un severo ataque de Parkinson y artritis, con el perdón quizá de las palabras, no quiero ofender susceptibilidades, pero me refiero que estaban pues escribiendo y transcribiendo absolutamente todo, ¿no? Cuando uno ingresaba a estas salas de secretarios judiciales que se encargaban de esta labor, encontraba todo, parecía una cabina de internet, ¿no? Encontraba a todos los secretarios con sus audífonos, con su café, algunos con su capucha respectiva, transcribiendo hasta la última coma y hasta el último insulto, improperio y palabras soez y procaz que el abogado propinaba en contra del juez o en contra del fiscal. Todo. Ahora, si ustedes revisan el acta de audiencia de los juicios orales, bueno, y en general de todas las audiencias en el marco de un proceso penal, son más, de alguna manera, más reducidas, ¿no? Más pequeñas, más cortas, más sumarias en cuanto a su contenido. Por ejemplo, algunas son muy lacónicas y dicen más o menos esto. Interviene el abogado y lo que dijo corre en audio. Corre en audio. Sí, pues si quieres saber qué dijo, tienes que escuchar la grabación. Y por cierto, ahora hay un arancel judicial para ello, ¿no? Que es un debate que ameritaría quizá otra conversación. Lo cierto es que ahora las actas de audiencia son más sumarias, más pequeñas, más cortas, más reducidas, porque desde que la tecnología lo permite, ya no hace falta transcribir absolutamente todo lo que aparece o lo que suscita o lo que tiene lugar en la audiencia de juicio oral. ¿De acuerdo? Incluso antes se hacía constar observaciones, ¿no? Ustedes recordarán esta frase que todavía se usa mucho, ¿no? Dejo constancia, señor juez, quiero dejar constancia en acta que usted no me ha permitido hablar, ¿no? Que estoy objetando la pregunta del fiscal y usted, señor juez, no me da la razón. Dejo constancia que usted se está parcializando, que me está muteando, ha puesto mute, me está muteando en la plataforma virtual. Y eso es una clara afectación de mi derecho a la defensa, yo diría hasta la libertad, en fin. Y quiero dejar constancia, ¿no? Ya no hace falta dejar constancia, estimados doctores, esa práctica se ha perdido ya, no por desuso, sino más bien porque ya no tiene sentido. Ahora todo queda en acta, todo queda registrado en audio y video. Entonces no tiene sentido decir dejo constancia, ¿no? No hace falta que dejes constancia. Todo se está grabando, todas las intervenciones. Muy bien. Durante la audiencia, las resoluciones serán dictadas oralmente y estas son notificadas, bueno, justamente cuando se emiten oralmente son notificadas en el acto de la audiencia. Así que cualquier cuestionamiento a las resoluciones, eventualmente se quiere postular algún recurso impugnatorio de apelación, en fin, deberá formularse en ese preciso momento y de igual manera el señor juez debe emitir el pronunciamiento respectivo, ¿no? Eso implicaría básicamente la oralidad. Por cierto, pequeño consejo, quizá un pequeño paréntesis ahí. Alguna vez me pasó que en una audiencia de juicio oral, una señora fiscal, me acuerdo, decía cuando se le notificaba alguna resolución o alguna, incluso creo que fue la sentencia también, el señor juez pone en conocimiento, ¿no? Tómese razón y hágase saber lo que se pone en conocimiento de los sujetos procesales. Por la fiscalía,
Y la señora fiscal dijo, me reservo mi derecho. Gracias. Pero en una resolución dictada en la audiencia, ¿no? O apelas o no apelas. Tu reservo mi derecho suena que no apelas entonces, ¿no? Bueno, si no apelas, mejor para mí. Estás consintiendo. No existe la figura de me reservo mi derecho, amigos. Las resoluciones emitidas en el acto de la audiencia deben ser, por supuesto, que cuestionadas también en el mismo acto de la audiencia. ¿De acuerdo a lo que establece la normativa adjetiva? El juez, en su rol controlador, va a limitar el uso de palabras de las partes, va a mantener el orden debido y el respeto de la sala. Bueno, ahora se ha perdido la costumbre del famoso martillo, ¿no? El martillo judicial, pero que ahora ya no se tiene, más bien se usa una campanita o en todo caso en nuestro sistema actual, si es virtual, por ejemplo, se puede de alguna forma silenciar a las partes, ¿no? Inclusive el señor juez podría expulsar a quien que perturbe el desarrollo del juicio y mandarlo a detener por 24 horas. No, sí, esta sanción, que es poco conocida, la ley orgánica del Poder Judicial, estimados amigos, le da esa potestad al juez, por cierto, no solo al juez penal, sino al juez en general, que forme parte de los estamentos del Poder Judicial, de poder detener por 24 horas a las partes, inclusive a los abogados, cuando vean que están perturbando el normal desarrollo del juicio, ¿no? Esa detención no podrá exceder, por cierto, de 24 horas. Y si tuviésemos que analogarlo a una medida coercitiva de orden personal, tendríamos que decir que es una suerte de detención policial en flagrancia, ¿no? En este caso, bueno, la efectúa, la ordena, la dicta el señor juez penal unipersonal o juez penal colegiado, pero ahí está, ¿no? El juez te puede detener por inconducta, por actos de perturbación, ¿de acuerdo? En la sala de audiencia tenemos más o menos la siguiente división. Por supuesto, en la parte central estará el juez penal. Al lado derecho del señor juez está el señor fiscal. Y del lado izquierdo, por supuesto, el abogado defensor, ¿no? Estaba pensando en el actor civil porque el actor civil precisamente se ubica también al lado del fiscal, ¿no? Recordemos que son del mismo bando. No digo esto con ánimo despectivo, ni mucho menos, sino que más bien porque comparten una sola pasión, ¿no? En ambos casos quieren determinar la responsabilidad, tanto penal, en el caso del fiscal, como civil, en el caso del actor civil, del señor imputado y eventualmente también del tercero civilmente responsable, ¿no? Por eso es que están del mismo lado fiscal y actor civil, y del otro lado estará pues el abogado defensor y eventualmente también el señor tercero civilmente responsable. El acusado, por cierto, también estará presente, mirando fijamente al juez que lo va a condenar. ¿De acuerdo? El imputado, estimados colegas, en todo el curso del juicio comparecerá sin ligaduras ni presiones, acompañado de los efectivos policiales para prevenir el riesgo de fuga o de violencia. Claro, siempre y cuando esté con un mandato de detención, ¿no? Esté con una medida limitativa de derechos, eventualmente restrictiva de la libertad. Eso también debe dar cuenta al inicio el juez cuál es la situación legal del imputado, ¿no? Ustedes recordarán que ese video, no me acuerdo de qué corte era, pero se ve en el video como el señor fiscal le hace el señor abogado le hace la seña al imputado para que el imputado se dé a la fuga, ¿no? Y nadie se dio cuenta, me parece que la jueza estaba conectada en internet y la especialista, que estaba embarazada, por cierto, sale corriendo a perseguir pues al imputado. Todo ello, producto de una descoordinación, se tiene que conocer de manera fehaciente cuál es la situación legal del imputado. Está en calidad de detenido, de repente es un proceso inmediato y por cuestiones normativas tiene que estar preso hasta que se lleve su audiencia de incoación. O al menos así parece entenderse la jurisprudencia, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien la condición, ¿no? La condición de las partes. A propósito de los medios probatorios, en este caso la prueba de carácter personal, como son los testigos, por ejemplo, y así también la prueba pericial, como son los peritos, deben estar en un ambiente separado de la sala de audiencias. ¿Por qué? Por una cuestión de evitar que se contamine, ¿no? De evitar que se contamine, de que no haya una suerte de parcialización, favorecimiento. El testigo debe, y el perito así también, por cierto, debe declarar de manera libre y espontánea, sin ningún tipo de presión. Bueno, si el testigo escucha la declaración del acusado
inclusive los peritos lo hacen, eventualmente puede generarse un ambiente de tergiversar, perturbar el debate probatorio. Ese testigo ya no será el mismo, está viendo cómo están destrozando al imputado y es ahora el turno del testigo. Si el testigo ha escuchado todo, pues eventualmente puede perjudicarse su participación, ¿no? Entonces, ahí también esa importante precisión, estimados amigos. Muy bien, seguimos. Muy bien. Vamos ahora con la fase inicial del juicio oral. Vamos a imaginar que esta está debidamente instalada. El juez ha hecho el debido exordio. Ya saben que el juez debe, por mandato de la ley, enunciar lo siguiente, ¿no? La siguiente información relevante para el juicio, por ejemplo, tiene que indicarnos el número del expediente, tiene que indicarnos la finalidad específica del juicio, la identidad personal del acusado, su situación jurídica, justo lo que estábamos comentando hace un momento, el delito objeto de acusación y el nombre del agraviado, ¿no? Esta es la parte inicial, estimados amigos, llamado exordio. Y el exordio es muy importante porque va a permitir conocer de manera preliminar por qué estamos ahí, ¿no? Nadie está ahí gratis, quiero decir, nadie está ahí por hobby, por de repente no tenía nada que hacer y vamos a un juicio, ¿qué te parece? No, ese nunca es el razonamiento, ¿no? Por tanto, ¿qué cosa dice el juez? El juez penal enunciará lo siguiente, ¿no? A manera de ejemplo, amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas las partes presentes en este primer juzgado penal unipersonal de Arequipa, en el expediente número 175 del año 2025, que se sigue, es un juicio oral que se sigue en contra del señor Juan Pérez por la presunta comisión del delito de robo agravado en agravio de María López. El imputado, por cierto, está en condición de detenido y dentro del plazo legal vamos a proceder con la identificación de las partes. Esa sería la enunciación, también llamado exordio del juicio oral. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosas deben hacer las partes? ¿Qué postura, qué actuación deben efectuar los demás sujetos procesales? Por ejemplo, el señor fiscal, el abogado del actor civil y el abogado del imputado. Esta parte, y quizá vamos a detenernos un poquito porque es importante hablar de una institución procesal, de un acto procesal que ustedes conocen muy bien. En este primer momento, las partes van a pronunciar, van a efectuar sus llamados alegatos de apertura, o como también se le conoce, alegatos iniciales, ¿no? ¿Qué van a exponer ahí? En la diapositiva tenemos varias cuestiones que debe contener por norma, por cierto, un alegato de apertura, pero ¿qué cosa dicta la academia, la técnica, la litigación oral propiamente? Que en el caso del fiscal, el abogado del actor civil y el abogado del imputado, debe formular su famosa teoría del caso. La teoría del caso, que va a contener justamente la estrategia fáctica, jurídica y probatoria de las partes, es expuesta en gran medida aquí, en esta primera parte. Hace unos días apareció un video en donde el doctor San Martín Castro, juez supremo penal, hacía una seria crítica, ¿no? Y decía y desmerecía y decía, oye, ¿qué es esto? Teoría del caso, no se dejen engañar, no sirve para nada. Bueno, me parece a mí que el doctor lo hacía, por cierto, yo discrepo respetuosamente en su postura, me parece a mí que el doctor lo decía desde una perspectiva como juez, ¿no? Porque el juez, en la soledad de su despacho, eventualmente no va a valorar, pues, la retórica, la grandilocuencia y la verbigracia, y la verborrea, perdón, de las partes, sino más bien estará abocado a las pruebas, a los elementos probatorios. Pero eso no quiere decir que las partes no deban tener, pues, una teoría del caso, ¿no? ¿Cómo será importante la teoría del caso? Ahorita vamos a ver algunas opciones que tiene, por ejemplo, el abogado defensor cuando se va a someter al fuero penal y va a reconocer y va a confesar y va a decir, yo reconozco los cargos que se me imputan. Esa también es una teoría del caso. Entonces, ¿cómo no va a ser relevante? Claro que lo es. Claro que lo es. Alegar, por ejemplo, yo sé que algunos están pensando, de repente, profesor, si tenemos a una persona acuchillando a otra y encontramos a alguien infraganti, plena flagrancia directa, tradicional, ese acuchillamiento está frito, profesor, lo condenamos a prima facie. No necesariamente. De repente sí ha estado acuchillando, de repente sí lo ha matado, pero lo ha hecho en defensa propia. Y podemos alegar entonces una legítima defensa del artículo 20 del Código Penal como causal de justificación o elemento negativo en la antijuricidad. Entonces,
yo no creo que la teoría del caso no sirva para nada, sino que obviamente si esa teoría del caso no tiene un acervo probatorio, no tiene cómo acreditarse, se quedará pues en palabras y será una teoría del caso infructuosa, inútil, fútil, trivial, nimia, baladí, insignificante, que no tenga ninguna relevancia para el proceso penal. Pero en cambio, si es una teoría del caso sólida, que tenga detrás un soporte fáctico, jurídico y probatorio, entonces yo creo que sí va a ayudar, yo creo que sí va a aportar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué se hace aquí? Vamos a exponer la teoría del caso, estimados amigos. Por ejemplo, el señor fiscal expondrá los hechos, objeto de la acusación, la calificación jurídica, las pruebas que ofreció y fueron también admitidas. El señor actor civil también va a postular sus pretensiones y las pruebas ofrecidas que fueron admitidas. El abogado del imputado, los abogados del imputado, sus argumentos de defensa y las pruebas ofrecidas de descargos y admitidas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, de así lo hacemos un poquito más ameno quizá. ¿Qué cosa contiene una sólida teoría del caso? Dicta las técnicas de litigación oral, que ya saben tienen un origen anglosajón. Esto más bien ha sido creado para un sistema, vamos a decirle, adversarial estadounidense y no como el nuestro, ¿no? Nosotros no somos adversariales, nosotros somos acusatorios. ¿Cómo diferenciamos los sistemas? Un sistema adversarial, como decía el doctor Neira Flores, se caracteriza porque ambas partes están en igualdad de condiciones, tanto en cuanto a derechos, pero también en cuanto a deberes. Por ejemplo, ¿cuál es la investigación oficial en el Perú? En el Perú solo tenemos una investigación oficial y es la que realiza el Ministerio Público. El abogado defensor de la parte imputada no realiza investigación y por el principio de oficialidad, todo acto de investigación debe pasar por manos de la Fiscalía. Entonces, no somos adversariales, somos acusatorios. En Estados Unidos, por ejemplo, el imputado vaya que puede realizar labor investigativa y puede aportar elementos de prueba a su causa. De hecho, hay muchos estudios jurídicos, ustedes doctores que se han visto todos los capítulos de la serie La Ley del Orden, La Ley de los Audaces o Suits, como quieran llamarlo, habrán notado que algunos estudios jurídicos, los bufetes de abogados, tienen inclusive sus detectives privados, tienen sus propios peritos, en fin, para poder realizar actos de investigación. ¿Por qué? Pues porque ellos sí son adversariales. Nosotros no, nosotros somos acusatorios, ¿de acuerdo? Acusatorios, porque tenemos un órgano acusador por excelencia, que es el Ministerio Público. Voy a utilizar el chat para que más o menos grafiquemos un poquito lo que dicta la academia mayoritaria, las voces autorizadas de litigio penal, doctores, llámese el doctor Jefferson Moreno, el doctor Benji Espinosa, el doctor Nakazaki y diversos autores, el doctor Juan Carlos Portugal, en donde más o menos una teoría del caso podría tener lo siguiente, ¿no? Y dictan incluso una lista y nos dicen, oye, ¿por qué no podemos arrancar con un lema? ¿No? Una pequeña frase, un epígrafe, una exégesis, una paráfrasis que nos permita un poquito conocer el caso, ¿no? Hay una audiencia del señor, de una persona que intenta sobornar a un efectivo policial, le entrega un billete, el efectivo policial abre los documentos pensando que había el SOAT, licencia de conducir, y lo que encuentra la efectivo policial femenina es un billete de 10 soles, me parece, que se le cae de los pies, producto que ha abierto el portadocumentos. Obviamente estamos ante un caso de cohecho activo en el que el tercero intenta sobornar al servidor público en este caso, y es un delito de índole doloso, vamos, detenido en flagrancia, en fin. En la audiencia de juicio oral, la señora fiscal comienza de esta forma, ¿no? Está el video en internet, ¿ah? Me parece que es el casito doctor Jean-Paul Santamaría. Muy pocas veces se ve a un fiscal penal arrancar con un lema, pero más o menos dijo esto. Señor juez, el dinero no cae del cielo, sino cae de las manos del imputado, el señor aquí presente, que ha querido sobornar, ¿no? El dinero no cae del cielo, sí, pues cae más bien de las manos del imputado. Pero bueno, hay una que me causó un poquito de conmoción alguna vez que la escuché porque, bueno, cuando uno estudia las técnicas de litigación oral, hay un aspecto psicológico, emocional, que es muy importante de transmitir, ¿no? El tema de las emociones, porque el ser humano, decía Immanuel Kant, el otrora filósofo alemán, el ser humano es un ser racional, social, pero también emocional. Y
utilizar las vivencias diarias, cotidianas del juez, en la que en realidad todos somos afines y comunes, a veces resulta importante. Por ejemplo, ¿no? Imaginen esa audiencia de homicidio calificado en donde el fiscal arranque de la siguiente forma, ¿no? Ha muerto un joven. Lamentablemente en nuestro país la inseguridad está por las nubes, es un hecho notorio. Profesor, ¿tiene los datos para realizar tal aseveración, tal afirmación? No, por ahí debe estar la información, ciertamente, pero dice la teoría de la prueba, los hechos notorios no hace falta probarlos, ¿no? Fallece entonces un joven universitario de 21 años y en la audiencia de juicio oral el señor fiscal comienza de esta manera. Eh, Mamá, nos vemos en la noche, te quiero mucho. Fueron las últimas palabras, señor juez, que la víctima de este terrible crimen pronunció a su amada y su señora madre. Mamá, nos vemos en la tarde, te quiero mucho. ¿Quién no ha escuchado esos términos, amigos? ¿Quién alguna vez le ha dicho a su pareja, a sus padres, a sus hijos, los quiero, te veo más tardecito, nos vemos en un par de horas? De hecho, que tomamos un café o almorzamos. Bueno, en esta oportunidad, producto de ese terrible homicidio, pues nunca más ocurrió. Entonces, conmueves al juzgador. El juzgador, estimados doctores, yo me he desempeñado un tiempo, algunos años como juez, y les puedo dar fe que ciertamente hay mucho de este componente. Quizá haya magistrados de mayor jerarquía y de mucha más experiencia que nos puedan dar otra versión y nos digan, no, 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 el juez debe ser siempre objetivo. Yo soy de los que piensan que hay un componente subjetivo que no se puede evitar, porque mal que bien, el juez es un ser humano también, imperfecto, emocional. Así que el lema no lo echemos, quiero decir, no echemos en falta un lema, sino más bien utilicémoslo. En segundo lugar, tenemos una pretensión. Es importante circunscribir al juez cuál es nuestro pedido, cuál es el norte que vamos a apuntar. Por ejemplo, en el caso del señor fiscal, entiendo siempre será la imposición de una pena, ¿no? Señor juez, acudimos a su digno despacho a fin de solicitar se le imponga al imputado Juan Pérez 35 años de pena privativa de la libertad por la presunta todavía comisión del delito de feminicidio agravado en justamente agravio de María López. Pretensión, ¿no? Pretensión. Esto es crucial porque en el caso de la defensa, por ejemplo, pueden haber múltiples pretensiones, ¿no? Yo sé que la pretensión fiscal normalmente es condenatoria y que por tanto la pretensión de la defensa podría ser siempre absolutoria, pero no necesariamente. Por ejemplo, en algunos casos dicta la otra técnica de litigación oral, si los elementos de prueba están en tu contra, pero hasta el cuello, estás condenado hasta el copete, hay una cámara que te identifica plenamente, eres tú quien ha matado, estás frito, pescadito. Entonces, que tu pretensión no sea soy inocente, ¿no? Como gritaba en su momento el filósofo japonés, el señor Alberto Fujimori, que decía soy inocente a viva voz, sino que más bien tu estrategia debe ser otra, ¿no? Oye, por suerte, el modelo procesal penal actual contiene una serie de mecanismos alternativos de solución de conflictos, los marcs penales, métodos de simplificación procesal, como por ejemplo la terminación anticipada, tenemos por ejemplo eh, a estas alturas ya la confesión, perdón, la conclusión anticipada, eventualmente al inicio, ¿no? Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio, inclusive la más benigna, ¿cuál es? La confesión sincera, en fin, utiliza esos mecanismos. En juicio oral he visto casos en los que después de que el señor fiscal interviene, la parte imputada arranca sus alegatos de la siguiente forma. Señor juez, no le voy a hacer perder el tiempo. En este acto, mi patrocinado se va a acoger a la conclusión anticipada del juicio. Va a reconocer, usted lo va a escuchar, lo va a entrevistar, y cuando le haga la pregunta si reconoce los cargos que se le imputa, va a decir que sí, pues que está, reconoce que ha cometido un delito. Entonces, la pretensión es crucial. Puede ser una pretensión absolutoria, sin duda, en su mayoría, una pretensión exculpatoria. Sí, mató, pero lo actuó en legítima defensa. Sí, lo atropelló, pero lo hizo bajo una grave alteración de la conciencia. Estaba mareado, señor juez. Sí, efectivamente, atropelló a su víctima, pero lo hizo en un estado de necesidad justificante. Sí, efectivamente, mantuvo relaciones sexuales con una víctima menor de edad, pero lo hizo, señor juez, bajo un error de comprensión culturalmente condicionado. Es un shipibo de una comunidad.
Entonces la pretensión no siempre va a ser condenatoria o absolutoria, sino va a depender mucho de la teoría del caso, la estrategia que tenga la defensa para poder afrontar un juicio oral, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el sentido común? Oye, si estás frito, tienes todo en tu contra, oye, acógete a los mecanismos premiales, ¿no? Y si tienes por dónde salir, pues tendrás que postular una pretensión eventualmente absolutoria. Pero claro, porque el pedido no es suficiente, tienes que sustentar este pedido en fundamentos fácticos y jurídicos más o menos del siguiente calibre, ¿no? Fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y lo más importante, medios probatorios. Así cierra la teoría del caso, estimados doctores. Pongamos el siguiente ejemplo, ¿no? Señor juez, en fundamentos de hecho. En circunstancias que el señor imputado Juan Pérez fue sorprendido por la Policía Nacional del Perú cuando intentaba darse a la fuga en su camioneta gris. Otra técnica, por cierto, es no perder el tiempo en información periférica, poco relevante, ¿no? Yo he visto alegatos de apertura en la que uno se desvive por decir, como si advierte que el imputado se ha fugado en una camioneta color gris, motor, número de serie XL51234 con placa de rodaje, inscrito en la partida registral número. Eso no es relevante, doctores. Concéntrense siempre en lo relevante. ¿De acuerdo? Cuestiones periféricas aquí no van, porque eso está escrito. En esta oportunidad, como tenemos un periodo corto, pues tenemos que ser selectivos, únicamente mencionar lo más importante, ¿no? Entonces, decía, ¿no? En circunstancias que mi patrocinado, señor juez, hago las veces de abogado de la parte imputada, ha sido sorprendido escapándose en una camioneta gris y cuando se le ha hecho la pesquisa, efectivamente se ha verificado que tenía el cuchillo con el cual había asesinado a su víctima. No obstante, señor juez, yo le voy a probar en este juicio oral que mi cliente, en efecto, mató a su víctima, pero lo hizo bajo los alcances de una legítima defensa que cumple todos los requisitos que establece el artículo 20 del Código Penal, esto es como causal de justificación y elemento negativo en la antijuricidad, porque se ha suscitado todos los requisitos y presupuestos, tales como la racionalidad en el medio empleado, eventualmente la falta de provocación suficiente y por supuesto también una agresión ilegítima. Mi cliente solamente se estaba defendiendo, señor juez. ¿Cómo lo probamos? Medios probatorios, porque las palabras se los lleva el viento, ¿no? Tal como consta del certificado del médico legista que establece que mi cliente también tiene cortes en el cuerpo y profundos. Ambos forcejearon, señor juez. Mi cliente en legítima defensa lo mató, pero tuvo suerte. ¿Era él? ¿Era su vida? ¿O era la muerte? Tuvo que decidir. Y lamentablemente, por un tema de instinto y supervivencia, los naturalistas dirían, prefirió su vida antes que la suya. Por estas consideraciones, señor juez, me ratifico en mi pedido inicial de que se absuelva a mi patrocinado porque ha incurrido en causal de justificación, por tanto, no es responsable penalmente al no aplicarse, o mejor dicho, no configurarse el elemento de la antijuricidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo alegato de apertura debe contener por lo menos estas cuestiones, ¿no? Un lema, una pretensión, los hechos, la norma en cuestión y por supuesto los medios probatorios. Y para terminar esta partecita, creo que es importante señalar el tiempo en el cual se va a efectuar esos alegatos de apertura. No me refiero a la duración, sino a la naturaleza jurídica de la explicación. La explanación que va a hacer la persona que está interviniendo, el sujeto, el abogado, el fiscal, tiene que ser siempre en tiempo futuro, a manera de promesa. Recuerden que a estas alturas ningún medio probatorio todavía se ha actuado, ¿no? No hemos actuado absolutamente nada. No se ha actuado documentos, no hemos escuchado testigos, no hemos examinado al perito, ni tan siquiera el imputado ha intervenido. Entonces, ¿cómo podemos hacer promesas, o mejor dicho, cómo podemos hacer afirmaciones categóricas, exculpatorias y absolutorias? Todo debe hacerse en tiempo futuro, estimados doctores, porque todavía no se ha actuado ningún medio probatorio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se tiene que hacer es más o menos esto, ¿no, señor juez? Yo le voy a probar en el plenario, en el debate probatorio, cuando usted escucha al testigo de nombre
Pedro Miranda, cuando usted visualice la cámara de seguridad, cuando usted escucha al médico legista decir que también ha encontrado cortes en el cuerpo de mi patrocinado, usted va a poder advertir cómo mi cliente actuó bajo legítima defensa. Solo allí, cuando escuche al perito, al testigo, visualice la cámara de seguridad. Tengo el audio, señor juez, las amenazas que le hacía la ahora víctima a mi cliente. Todo fue legítima defensa. Y se lo voy a probar, se lo juro, por Diosito, señor magistrado. Usted lo verá. Se acordará de mí cuando hagamos el debate probatorio. ¿De acuerdo? Eso siempre a futuro porque es una promesa de carácter jurídico que se va a efectuar al juez, en este caso, penal de juzgamiento. Son muchos los temas, doctores, vamos a tratar de abordar la mayoría de ellos, pero por ejemplo, en el caso del actor civil, creo que nos queda claro a todos que el actor civil persigue únicamente la pretensión resarcitoria, así que no podría el actor civil, por ejemplo, yo he escuchado alegatos de apertura de actor civil que como en realidad se trata de la víctima o en todo caso de los agraviados, quiere justicia, ¿no? Creo que es lógico, es una cuestión comprensible, razonable por parte del actor civil que no solamente persiga un monto indemnizatorio, sino además quiera buscar justicia, paz social, como diría el fin mediato del proceso penal, y que al final, pues lamentablemente, la norma no se lo va a permitir. Por ejemplo, el actor civil no podría formular alegatos haciendo referencia a cuestiones punitivas vinculadas con la pretensión penal, solicitar pena, hablar de responsabilidad penal, no está permitido, doctores, y bien que se le puede objetar inclusive, ¿no? Si es que el abogado del actor civil, el defensor del actor civil, comienza señalando que el imputado es responsable penalmente, ¿no? Ha cometido delito de feminicidio y por tanto merece la cadena perpetua que hace referencia en 108B del Código Penal, yo como abogado defensor de la parte imputada podría objetar, porque los alegatos también son objetables. La objeción como mecanismo de defensa procesal no está reservada únicamente para preguntas, sino también para todo acto procesal que no está contenido en una resolución emitida por el juez, como por ejemplo los alegatos, las preguntas no responsivas, decisiones como las suspensiones de audiencia o otras cuestiones que no estén contenidas pues en resoluciones judiciales. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos un poquito del desarrollo del juicio. Ya sabemos que el juez va a enunciar los aspectos generales del proceso. A eso se le llama exordio, que es una pequeña introducción. El fiscal expone su teoría del caso, sus alegatos de apertura o alegatos iniciales. Lo propio hace el actor civil, el tercero civil y el abogado finalmente de la parte imputada. Bueno, a estas alturas ya el abogado defensor de la parte acusada. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre después de los alegatos de apertura? Hay un pequeño momento en donde el señor juez le va a informar al señor imputado de cuáles son los derechos que le asiste la norma, esos que están en el artículo, me parece, 71 del Código Procesal Penal, ¿no? El juez se va a dirigir, va a mirar a los ojos al imputado y le dirá, señor imputado, usted, que es el centro nodal de este juicio oral, en términos sencillos, claro, por quien estamos inmersos en este proceso penal, en este juicio que nos ocupa el día de hoy, tiene los siguientes derechos. Primero, a ser asistido por un abogado defensor, a intervenir en cualquier momento del juicio, a solicitar la intervención de un médico para que lo pueda asistir, a conferenciar en cualquier momento con su abogado defensor, entre otros derechos, estimados amigos, que estipula la propia normativa. ¿De acuerdo? La propia normativa. Muy bien. A ver, un segundito, disculpen, se me está apagando mi dispositivo. Un segundito. Muy bien.
En cuanto a la intervención del señor acusado, además de darle lectura a sus derechos, este podrá en cualquier momento del juicio oral explicar un poquito respecto a su situación. Quiero decir, el imputado puede comunicarse en todo momento con su abogado defensor, menos en un momento, cuando esté siendo examinado, ¿no? Cuando esté siendo examinado. Justo enseguida vamos a comentar un poquito respecto a esta parte. Pero antes, creo que sí es importante resaltar esta cuestión, porque los que están siguiendo, doctores, el juicio del señor Pedro Castillo, autoproclamado presidente constitucional secuestrado de la República Peruana, eh, la norma es verdad que le asiste el derecho de que puede intervenir en cualquier estado del juicio con el fin de poder ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones, a fin de declarar si anteriormente se hubiera abstenido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vaya, estamos en una situación garantista, sabemos muy bien nuestro modelo actual, en donde el imputado ahora tiene una posición privilegiada, cualificada, en cuanto a derechos, quiero decir, ¿ah? En cuanto a derechos. Pero como habrán podido notar en ese juicio, en ocasiones el señor Pedro Castillo se excede en ese derecho y utiliza, o mejor dicho, malutiliza este tiempo para poder un poquito despotricar en contra del colegiado, de alguna manera hablar mal del fiscal, de algunos congresistas, en fin. Y eso nos hace pensar un poquito en la naturaleza jurídica de nuestros derechos, ¿no? Nosotros tenemos un derecho, un sistema de derechos humanos positivizados en la Constitución, artículo 2 y siguientes, y también garantías jurisdiccionales del artículo 139, pero que en ningún caso son de carácter absoluto, ¿no? Ustedes recordarán sus clases de pregrado, cuando en su momento se decía, mi derecho termina cuando comienza el del vecino. Y así lo dejó ver, por cierto, el caso de la señora Ana Estrada, cuando solicitaba esa muerte asistida, esa famosa eutanasia, porque ni tan siquiera la señora era dueña absoluta de su vida. O así lo dejó notar también el buen Mahatma Gandhi, el otrora activista social que hacía referencia a la libertad y nos decía que el bien más preciado del ser humano no es la vida, sino la libertad. Porque una libertad, una vida sin libertad, perdón, no era una vida realmente, ¿no? Entonces, ningún derecho es absoluto, doctores, sino más bien son relativos, ¿de acuerdo? ¿Por qué menciono esto? Pues porque el ejercicio abusivo del derecho está totalmente prohibido. Después de la lectura de los derechos viene otro pequeño momento llamado reconocimiento de cargos. Después de que el juez penal instruya al imputado sobre sus derechos, lo que va a hacer enseguida es cuestionarle a través de la siguiente pregunta. Señor imputado, ¿admite usted ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil? Por cierto, aquí paréntesis, ¿no? Porque, vaya, esto trae muchos problemas. El imputado, a esta altura ya acusado, con grado de instrucción primaria, a veces sin grado de instrucción, a veces quechohablante o a veces de difícil comprensión, y el juez le va a decir, señor, ¿es usted autor o partícipe del delito en cuestión? ¿Responde usted por los cargos incriminatorios que el señor fiscal en su rol persecutor le ha solicitado? ¿Es usted responsable civilmente por la pretensión resarcitoria? ¿Qué va a decir el acusado, amigos? Como decía la señora Magali hace un tiempo, ¿no? ¿What? ¿Qué? O de repente para que lo dejen en paz va a decir, sí, no, sí, sí, doctor, tiene usted razón. Lo que haya dicho, sí, estoy de acuerdo. No sé qué ha dicho, pero ya por favor deje de preguntarme. Es por eso que ahora una práctica muy común es que el juez, cuando hace estas preguntas, además de hacerlo de manera muy amical, de una forma mucho más sociable, comprensible e informal, le va a requerir al imputado que antes de contestar, por favor, conferencia con su abogado, converse con él. Inclusive a veces el imputado dice, no, no, ya hablé con mi abogado, no, sé, no, no, quiero que hable otra vez, señor imputado. Que le quede muy claro el tipo de pregunta que yo le estoy haciendo, porque de su respuesta se va a generar una bifurcación y en la naturaleza y el derrotero procesal puede variar en un montón de cosas dependiendo de su respuesta. ¿De acuerdo? La respuesta más fácil, no solamente para fines del juicio, sino también quizá para una responsabilidad penal, será una de carácter afirmativa, ¿no?
que el imputado diga, sí, soy el autor de ese delito. ¿Qué se va a efectuar? La conclusión anticipada del juicio, lo que no quiere decir que no va a haber sentencia. Claro que habrá una sentencia. Igual te vamos a condenar, pero será una sentencia conformada, porque tú, imputado, has brindado tu conformidad respecto al requerimiento acusatorio, al delito que el señor fiscal te está atribuyendo. Entonces, se va a emitir una sentencia conformada, ¿no? La norma dice que puede emitirse en el acto de la audiencia o en todo caso dentro de las 48 horas, ¿no? Más bien, ese plazo es de carácter perentorio, porque si el juez se excede en esas 48 horas, la medida se va a dejar sin efecto. Es como si no se habría llegado a ningún acuerdo. Bueno, y ahí se genera un pequeño coloquio entre el señor fiscal, el abogado defensor, eventualmente el actor civil, para poder llegar pues a un acuerdo salomónico, un acuerdo basado en la concordia, en una entente, en una aveniencia, en un convenio que muchas veces incluso ni siquiera queda registrado en grabación, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Seguidamente, ya, esto es justo lo que estamos comentando, ¿no? La sentencia conformada, pero vamos a imaginar, porque aquí viene lo interesante, que no se llega pues a un acuerdo, ¿no? O en todo caso se llega a un acuerdo parcial. ¿Qué debe ocurrir? El proceso continúa. Y continúa con una pequeña etapa llamada prueba nueva o eh, reexamen de prueba inadmitida. Ustedes saben que nuestro modelo es de carácter preclusivo en la medida que la oportunidad procesal para ofrecer medios probatorios es en la etapa intermedia, ¿no? Cuando el señor fiscal formula su requerimiento acusatorio y cuando las partes, en esos 10 días que franquea la norma, absuelven la acusación, también deben ofrecer sus medios probatorios. Solo allí se puede ofrecer medios probatorios. Después, la normativa únicamente permite el ofrecimiento de la llamada prueba nueva, o también llamada prueba o medios probatorios extemporáneos, esos que tienen lugar con posterioridad a la etapa intermedia. Tuve conocimiento después, la prueba se produjo después, el testigo recién se acaba de comunicar con el fiscal, acaba de hablar, acaba de aparecer, no aparecía antes por temor, prueba nueva, se tendrá que acreditar, por cierto, ¿no? Y también el reexamen de prueba inadmitida. Recordemos que en la etapa intermedia, en esa audiencia de control de acusación, el señor juez de investigación preparatoria no es mesa de partes, ¿no? De los sujetos procesales, sino que más bien cuando recibe la prueba, le ofrecen prueba, el señor juez de investigación preparatoria tiene que realizar un juicio de procedibilidad, o sea que tiene que verificar que, según la teoría de la prueba, estos medios probatorios tengan pertinencia, conducencia, utilidad y también legalidad, por cierto, ¿no? Acuérdense de la prueba ilícita. Si a consideración de ese juez de garantías algún medio probatorio no reúne estos requisitos, entonces lo puede declarar improcedente, ¿no? Los va a rechazar, ¿de acuerdo? Si las partes dejan constancia en la etapa intermedia de esa inadmisión de medios probatorios, puede ser que en la etapa de juzgamiento soliciten una segunda opinión. Señor juez penal unipersonal o colegiado, el juez de investigación preparatoria me rechazó esta prueba. Les pido por favor que ustedes la reevalúen, la reexaminen. De repente para ustedes sí es pertinente, tal vez para ustedes sí es útil, sí es conducente. Por favor, les pido un nuevo análisis, quiero una segunda opinión. No hay peor lucha que la que no se hace, así que esto también es recomendado, ¿no? Vamos ahora con el debate probatorio, para ir terminando ya con este tema, porque hablando el doctor San Martín Castro, hace un par de días veía un video en donde el doctor también se mandaba con otro facto, como dirían algunos, muy interesante respecto a la declaración del imputado, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? El debate probatorio, estimados doctores, va a arrancar con el examen del acusado, luego testigos, luego peritos, luego documentos. Pero en cuanto al acusado, tiene una naturaleza especial, ¿no? Por ejemplo, el acusado, el examen del acusado va a arrancar con una declaración libre y espontánea. Él nos va a narrar lo que corresponde a su derecho, nos va a decir lo que quiera. Y luego, recién es que se le va a realizar el interrogatorio. Por cierto, dada su posición sui generis, al acusado solo se le interroga, ¿no? No se le formula contrainterrogatorio. ¿De acuerdo? Porque muchos dicen el acusado no es medio probatorio, no es órgano de prueba, sino es un sujeto procesal.
y como tal tiene una naturaleza especial. Dónde está el detalle? Que obviamente el acusado no está obligado a declarar. Incluso se dice tiene derecho a guardar silencio, hasta se dice que tiene derecho a mentir, ¿no? Lo cual no es tan cierto, ¿ah? Bueno, el imputado tiene el derecho a la no autoincriminación, o sea, él tiene derecho a decir, por más que tenga el puñal ensangrentado, tiene derecho a decir, yo no maté. Eso no es mentir, bueno, hemos mal utilizado el término, ¿no? Estamos prejuzgando de mentiroso al imputado. Creo que es parte de la naturaleza humana también, doctores. El derecho tiene un poco de eso, ¿no? Para los que creen que el derecho es una ciencia, normalmente se dice que es una ciencia social. Yo estoy más del otro lado, de la postura, por ejemplo, de Manuel Atienza, que considera que el derecho es una disciplina argumentativa más que ciencia, pero si tuviésemos que llamarle ciencia, lo más parecido sería una ciencia social a la par de la sociología, la filosofía, en fin. Y como tal, el ser humano, pues, por naturaleza, cuando ve fuego, ¿qué hace? Corre en sentido contrario. Entonces no podemos tampoco calificar de forma peyorativa al imputado por mentir, ¿no? Pero no es que tenga derecho a mentir, lo que tiene es derecho a la no autoincriminación. Decía, a diferencia de los testigos, por cierto, están obligadísimos a declarar, ¿no? Salvo los supuestos de exoneración de declaración que regula la normativa cuando se trata de familiares o la propia incriminación. Pero en los demás casos el testigo tiene que declarar siempre y con la verdad. Incluso si no asiste, se le puede dictar la conducción compulsiva, eventualmente hasta ser procesados penalmente por la presunta comisión del delito de falsa declaración en juicio. En cambio, el acusado no. Hay un video de Cantinflas que dice, más respeto, soy el acusado, no soy cualquier cosa. Me parece una excelente, una magnífica manera de graficar la situación privilegiada y garantista del acusado, porque el acusado puede decir, no me da la gana de declarar. Lo puede decir. Si declara, ya lo vimos. Expone en el tiempo que considere pertinente 3 horas, bueno, va a depender mucho el director del debate, pero si quiere hablar 3 horas de su caso, pues lo hará y luego recién se le va a examinar. Interrogatorio directo. Fiscal, abogados. Pero si dice no declaro, la norma establece una salida muy interesante. La norma dice, si es que el imputado no declara en juicio, decide no declarar, ojo, distinto es que diga sí declaro, pero al final. O sea, no necesariamente tiene que ser al comienzo, ¿no? Es más, algunos recomiendan que sea al final para que así, tras el debate probatorio, habiendo escuchado ya testigos y peritos y documentos también, o instrumentales también, el imputado declara al final, para que así evite contradicciones y desengaños, ¿no? Pero si el imputado dice no, no declaro ni ahora ni después, no declaro, se activa inmediatamente una situación muy interesante llamada lectura de declaración previa. Si el imputado declaró en sede preliminar en la investigación preparatoria, entonces esas declaraciones brindadas en sede fiscal pueden ser oralizadas en el acto de la audiencia, en el acto de la audiencia de juicio oral. Es más o menos como ¿no quieres declarar? No te preocupes, vamos a leer lo que dijiste antes en la investigación preparatoria. No te preocupes, tú toma asiento y vas a escuchar en vivo y en directo y en primera persona qué dijiste en su momento. Esa es la consecuencia. ¿Por qué citaba al doctor San Martín Castro? Porque el doctor es un defensor de esa institución, de esa figura. Mucho se cuestiona, oye, si le estás dando la oportunidad al imputado de que no declare en juicio, ¿por qué le vas a leer sus declaraciones previas? Bueno, el doctor San Martín Castro señala, primero, porque es una cuestión legal, está en la norma procesal. En segundo lugar, porque esa declaración que brindó en sede preparatoria, en sede de investigación, en sede fiscal, se entiende que fue efectuada con todas las garantías del debido proceso. Quiero decir, estaba presente tu abogado defensor, el señor fiscal, fuiste notificado previamente, se te dio lectura a tus derechos. Es un acto procesal con todas las garantías. Por tanto, esa declaración previa que tú brindaste en sede fiscal, en sede de investigación, tiene plena validez y por tanto lo vamos a someter, lo vamos a trasladar a esta etapa de juicio oral. En segundo lugar, no debemos perder de vista, dice el doctor San Martín Castro, que se está garantizando la contradicción, porque después de la lectura se va a generar un debate al respecto en donde van a participar todos los sujetos procesales. No es que se va a leer y se acabó el asunto, sino que se va a hacer el examen respectivo de esas declaraciones previas. Entonces, parece que no hay razones para pensar que no se debe leer las declaraciones previas del imputado, porque también por lo demás, si nosotros usamos un poquito el sentido común,
Claro, entonces, ¿para qué sirvió la declaración del imputado en sede preparatoria si es que no podemos leerlo ahora? De repente alguien está pensando, pero que lo lea pues el juez en la soledad de su despacho de manera documental. No sería correcto, doctores, ¿saben por qué? Porque recordemos que es prueba personal. Quien debe introducir la información es el imputado, el acusado directamente. Entonces tenemos que escucharlo, no basta con leerlo. Esto no es prueba documental, es prueba de carácter personal. Entonces sí requiere una alocución en el juicio oral para que podamos todos examinarlo y someterlo al contradictorio de las partes, ¿no? Por lo demás, la etapa de investigación preparatoria forma parte del proceso penal y no así es de manera independiente o extra procesal, si se quiere, sino que más bien es un preludio de lo que va a venir después en el juicio oral. Bueno, doctores. Muy bien, en todo caso, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Eh, en esta oportunidad nos vamos a quedar ahí. Sería todo por mi parte, estimado doctor Edison. No sé si quizá haya preguntas o algún otro cuestionamiento, y si no, sería hasta una próxima oportunidad. Listo, estimado doctor. Vamos a esperar un minutito, no se preocupe, para ver las preguntas pertinentes, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Muy bien, estimados colegas, pasamos a preguntas del público. En ese sentido, estimados colegas, comentarles que se ha remitido el link de asistencia para que puedan apuntarse y también al respecto tenemos algunas preguntas muy interesantes. A ver, vamos a ver las mismas. Listo. De acuerdo. Tenemos una pregunta muy interesante, doctor. Vamos a empezar. ¿Qué alcances o qué recomendaciones daría respecto al contrainterrogatorio dentro de juicio oral? Muy bien, gracias a eso. El principal consejo en un contrainterrogatorio, bueno, antes habría que precisar, ¿no? El contrainterrogatorio son esas preguntas que va a formular la contraparte, o sea, el sujeto procesal que no ofreció a ese testigo, a ese perito, porque es un contraexamen, ¿no? Así que ese testigo perito normalmente va a ser de carácter hostil. ¿Cuál siempre la recomendación? Lo que dicta la técnica de litigación es formularle preguntas sugestivas. En el contrainterrogatorio al testigo, al perito, no le vas a preguntar, por ejemplo, no le vas a formular preguntas abiertas, ¿no? No le vas a decir, oye, ¿qué estuviste haciendo el día 1 de enero de 2025? No, esa es una pregunta abierta. Lo que se le tiene que preguntar ¿es verdad que estuviste de fiesta en la discoteca, no sé, Luna Park en la Avenida Dolores? ¿Es verdad que estuviste bailando hasta altas horas de la noche? ¿Y es verdad que te alcoholizaste a tal punto que no te acuerdas ni cómo llegaste a tu casa? Sugestivas, ¿no? Puras preguntas sugestivas. La principal recomendación en un contrainterrogatorio es formular preguntas sugestivas. No preguntarle, ¿cuándo es tu cumpleaños? Sino decirle, tú cumples años el 15 de enero, ¿cierto? No preguntarle, ¿cuál es tu color favorito? Sino preguntarle, tu color favorito es el verde, ¿correcto? Sugestivas. El protagonista en el contrainterrogatorio siempre es el preguntante, quien va a formular la pregunta, ya no el testigo, ya no el perito, ¿no? A diferencia del interrogatorio directo. Formular preguntas sugestivas entonces. Eso sería, doctor Edison. Ya lo escucharon, estimados colegas. Tenemos una siguiente pregunta.
Me parece que este tema lo abordó dentro de la ponencia. ¿Qué pasa si la audiencia de juicio oral, por ejemplo, lo reprograman para el noveno día? ¿Podría darse ese tema o sí se quebraría el juicio? Gracias, doctor. Se quiebra, ¿no? Se quiebra, porque el límite son 8 días, al noveno día se excedió el plazo, se dejaría sin efecto todo lo actuado, se tendría que empezar de nuevo. Claro que en la práctica los juzgados tienen algunas técnicas para evitar esta circunstancia. Por ejemplo, se conectan, digamos, el día 8 solamente para instalar, actúan un documento y luego ya al día siguiente continuamos, dicen, o de repente por ahí alguna suerte de interrupción por enfermedad, por licencia, o de repente se quiebra, se anula. Y cuando se comienza otra vez, ya no se comienza desde cero, sino se tiene por actuado todo lo anterior. Hay algunos mecanismos que nos regala la práctica procesal, pero la respuesta en principio sería que si es al noveno día, se deja sin efecto, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos, por ejemplo, una pregunta muy interesante, si pudiera comentar respecto a la prueba de oficio en el juicio oral. Así, esa prueba de oficio es muy interesante. Es una prerrogativa que tiene el señor juez o en todo caso el colegiado de ser el caso para poder incorporar de propia iniciativa, sin que nadie se lo pida, algún medio probatorio. Es de carácter inimpugnable. El único límite que pone el código adjetivo es que debe fluir de la fuente de prueba, debe fluir de las partes, ¿no? De manera análoga también así lo dice el artículo 196 del Código Procesal Civil, en donde se estipula que la prueba de oficio puede ser incorporada por el juez siempre y cuando esta situación no vulnere la imparcialidad del juez, ni afecte, ni subrogue, ni sustituya la labor de las partes, ¿no? O sea, el juez no debe hacer la chamba de los abogados, sino que debe garantizar la imparcialidad. Pero sí es posible, es inimpugnable y tiene requisitos, por cierto. Es una cuestión más compleja, ¿no? Excelente, doctor. Tenemos eh, una pregunta más que todo enfocada en su experiencia. ¿Qué debe contener un buen alegato de apertura? Como lo hemos comentado a lo largo de la exposición, un alegato de apertura debe contener, bueno, no hay una formalidad, por cierto, ¿ah? Lo único que dice el Código Procesal es los hechos, la norma y los medios probatorios, nada más dice. Pero como hemos comentado, por lo menos debería tener un buen lema, una pretensión para poder delimitar el hecho objeto de el pedido real y efectivo, los fundamentos fácticos, fundamentos jurídicos, pero sobre todo, si a mí tuviesen que decirme cuál es el elemento esencial de un alegato de apertura, serían los medios probatorios. Que todo lo que digas, todas las afirmaciones que formules, deben estar sostenidas en un medio probatorio, ¿no? Si tú dices que mi cliente estuvo de viaje el día de los hechos, pues tendrás que precisar si el registro migratorio así lo contiene, o tendrás que exhibir su pasaporte, o tendrás que, no sé, por lo menos exhibir vistas fotográficas de tu cliente bailando en los Estados Unidos, ¿no? Algún medio probatorio que sustente esa afirmación. Entonces, por lo menos, hechos, derecho y medios probatorios, estimado doctor. Excelente. Tenemos otra pregunta. En la audiencia de Ollanta se resolvió efectivizando de manera inmediata la pena efectiva, sin haber notificado el íntegro de la sentencia a las partes procesales. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Así, sí me acuerdo de esa gran problemática que se generó con motivo de la lectura de fallo que le llaman, ¿no? La parte resolutiva de la sentencia. Estuvo mal, estuvo mal, así no se puede condenar a una persona porque la Constitución dice que tú solamente te puedes ir preso a través de una sentencia debidamente motivada, o sea, íntegra, ¿no? Pero cuando el juez dice parte resolutiva, se condena al señor Ollantumala y que se vaya al penal, no está motivando íntegramente la sentencia. Entonces, técnicamente no debía irse. Y me parece que en contra de esa sentencia, de ese fallo, se interpuso una, no sé si fue un amparo o en este caso sería mejor, me parece que es un habeas corpus en contra de resolución judicial. Pero claro, ¿qué hizo la sala? La sala, el colegiado lo que hizo fue, cuando ya se estaban quejando, no se preocupen, completamos la sentencia, acá está, íntegra. Entonces ya habría una subtracción de la materia, ¿no? Pero en un primer momento estuvo mal. No se puede meter presa a las personas con solamente la lectura de fallo, porque eso vulnera, entre otras cosas, el derecho a la defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales. Excelente, doctor.
Tenemos una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los límites de la acusación complementaria? A esa institución también tan, pero tan controvertida, esa posibilidad que le dan al señor fiscal para poder de alguna forma postular más de una pretensión, ¿no? Por ejemplo, el caso típico de la violación sexual y de manera complementaria tocamientos indebidos. Yo diría que hay un límite formal vinculado con la oportunidad que se tiene que formular hasta antes de emitirse la sentencia y un límite de carácter material que está vinculado con la conexidad y la congruencia procesal. Recordemos que este proceso es de carácter formal y como tal debe haber una consonancia entre lo que se acusa, la prueba que se actúa y la sentencia a emitirse. Entonces, yo creo que el límite estaría en esa congruencia, ¿no? Si es que la acusación complementaria versa sobre otras cuestiones que no han sido objeto de debate, no han sido materia de actuación probatoria, entonces ya no debería proceder. Lamentablemente esa decisión también es inimpugnable, ¿no? Pero sin duda, el límite estaría en la congruencia procesal. Excelente, doctor. Y tenemos una pregunta muy interesante. ¿El principio de inmediación se vulnera por intermedio de las audiencias virtuales? No, yo creo que no. Yo creo que se flexibiliza, se relativiza, pero que no se vulnera, porque hay mecanismos para garantizar la inmediación. Por ejemplo, el encendido de cámara. Algunos jueces he visto que están pidiendo, ya póngase de pie el imputado, a ver, queremos verlo de cuerpo completo, exhiba sus oídos, quiero ver que no haya audífonos por ahí, la cámara haga una vuelta de 360 grados para ver quiénes están con usted en la sala. Es más difícil, sin duda, pero creo que no se vulnera porque tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Es más favorable el uso de la tecnología, por ejemplo, personas que vivían o radicaban en provincias, en distritos recónditos de nuestro país, tenían serios problemas vinculados con recursos económicos, de logística para poder trasladarse. Ahora con un par de clics pueden conectarse a una audiencia, ¿no? Entonces, por un tema de acceso a la justicia, creo que no se vulnera, pero sí se relativiza y se flexibiliza. Excelente, doctor. En esa línea teníamos otra pregunta que refiere, considerando la inmediatez como un pilar fundamental para que el juez se forme convicción directa, ¿qué medidas se implementan en el sistema judicial peruano para garantizar que la declaración de un testigo o perito, por ejemplo, no se vea distorsionada o afectada cuando se realiza a través de videoconferencias? Justo lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Se le requiere a ese testigo perito que acredite cierta fiabilidad, que prenda su cámara, que no la apague en ningún momento, que no mire a los costados. Por ejemplo, yo he visto audiencias en las que el juez le dice, señor testigo, si usted voltea, yo voy a presumir que usted está mintiendo. Así que mire directo a la cámara, mantenga encendido su audio y video. Ojos adelante, póngase de pie, exhiba sus oídos, enseñe la cámara de la habitación. ¿Está usted solo? A ver, dé la vuelta a su celular. No sé, cuestiones vinculadas con la localía, la logística que tiene de por medio el testigo o el perito, ¿no? Excelente, doctor. Tenemos una pregunta también muy interesante. ¿Qué ocurre si en juicio oral el fiscal o se evidencia que el fiscal no es objetivo ni parcial en esta etapa? Y ya, eso también lo comentaba yo, es que en juicio oral el señor fiscal no puede ser objetivo, más bien ya tiene que parcializar. El señor fiscal ya tiene un rol, es el rol acusador. El señor fiscal solamente es objetivo, según el artículo séptimo del título preliminar del Código Procesal Penal, solamente es objetivo hasta la investigación preparatoria. Pero a partir de que acusa, en adelante, incluido el juicio oral, ya no puede ser objetivo porque asume un rol. De repente estamos confundiendo la objetividad con la imparcialidad que no le es propia al fiscal, sino más bien al juez. Entonces, el fiscal en juicio oral no puede ser objetivo, tiene que asumir su rol acusador y sustentar su pretensión punitiva y eventualmente resarcitoria, ¿no? Excelente, doctor. Finalmente tenemos una pregunta académica sobre si nos pudiera comentar respecto a los tipos de objeciones que podemos plantear en juicio oral. Claro que sí. No llegamos a esa parte por una cuestión de tiempo, pero son varias. Por ejemplo, bueno, quizá la pregunta va orientada a las objeciones respecto a los tipos de preguntas prohibidas, pero si la pregunta es tipos de objeciones, serían las objeciones a las alegaciones de las partes. Se puede interrumpir, por ejemplo, un alegato de apertura, un alegato de cierre, si es que el fiscal está introduciendo información falsa,
o el abogado está haciendo alegatos, introduciendo pruebas que no existen, pruebas inexistentes, se puede objetar los alegatos. Claro, habrá que interrumpir, pero se puede hacer, ¿no? También se puede objetar preguntas, como todos lo sabemos, y también se pueden objetar respuestas, las no responsivas, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntas al testigo, señor testigo, díganos, ¿dónde se encontraba el 1 de enero de 2025? Y el testigo responde, sí, sí, yo vi cómo lo mató de 45 puñaladas. No, un ratito, señor testigo, yo no le he preguntado eso, ¿no? Objeción a su respuesta. Señor juez, el testigo está respondiendo algo que no se le ha preguntado, ¿no? Y también finalmente se puede objetar decisiones no contenidas en resoluciones. A veces el señor juez toma decisiones en el acto de la audiencia, como por ejemplo suspender la misma, reprogramarla, tomar recesos innecesarios, alterar el orden de la actuación de prueba. ¿No ha venido un testigo? No importa, pasamos al perito. Esas cuestiones que no están contenidas en resoluciones también se pueden objetar, ¿no? Objeción, señor juez. Así es. Excelente, doctor. Y bien, con esta etapa, estimados colegas, hemos finalizado la presente sesión académica. Despedimos de manera protocolar al ponente el día de hoy. Nos ha acompañado el doctor Alan Javier Choque Serpa, doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, abogado por la Universidad Católica de Santa María, maestro en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, un amante del derecho con una trayectoria impecable, destacando en su haber, ex juez de paz letrado, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con una amplia trayectoria en la materia y que el día de hoy nos ha acompañado con el tema juicio oral. Muchas gracias, estimado doctor, por haber compartido vuestros conocimientos de la mano de estas lecciones de vida que nos ha dado a nivel académico. Le reiteramos el agradecimiento a nombre de ebook 360 y también del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Hasta una próxima oportunidad. Le cedemos la palabra para palabras finales, algún tema tal vez que les guste que hacer reflexión. Quedan sus comentarios, doctor. Adelante. Por supuesto que sí, estimado doctor Edison, y agradecerles de antemano por su atención y preguntas, estimados y apreciados doctores. Éxito siempre en su vida personal, laboral y académica. Será conmigo hasta una nueva oportunidad. Ha sido un placer compartir este espacio académico con ustedes. Cuídense mucho y muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas.